Y bueno, sean bienvenidos nuevamente a otro video para el canal. En esta ocasión decidí traerles el mejor kit gamer y sobre todo más económico que encontré. Así que días anteriores me puse a investigar tanto en Mercado Libre como en Amazon para ver cuál de estas dos plataformas nos podría ofrecer el mejor kit al menor costo, sobre todo obtener una buena calidad-precio en estos dispositivos. Así que bueno, decidí irme por Amazon y el día de ayer me llegó un nuevo kit gamer que les traigo el día de hoy, que es este kit gamer RGB, el cual nos incluye 4 piezas en un solo paquete. Es un combo gamer, el cual bueno nos incluye un teclado mecánico. Bueno, no es mecánico, sino es un teclado de membrana. Por el precio no podemos pedir un teclado mecánico. También nos incluyen unos headset, un mousepad y un mouse que trae. Así que bueno, pues el día de hoy vamos a estar probando este nuevo kit gamer. Recuerden que esta es una nueva sección, espero que les guste demasiado, y si quieren que sigamos trayendo muchos más combos o kits gamer, periféricos buenos, bonitos y baratos, denle mucho apoyo, dejen su like, comenten, compartan este video y suscríbanse también. Si quieren comprar este kit, los links van a estar en la parte de aquí abajo, o cualquier otras opciones se les estaré poniendo en la parte de aquí abajo. Así que bueno, pues vamos a pasar a revisar este nuevo kit. Ahora sí viene lo chido. Y bueno, pues aquí ya tenemos el combo, vamos a pasar a abrirlo rápidamente. Que encontramos en la caja, un poco del diseño que vamos a encontrar por la parte del combo, una conexión USB, el modelo y que va a ser el AS1088 con luces coloridas RGB. Por la parte de abajo vamos a encontrar las características. Vamos a empezar con el teclado. Un teclado gaming con conexión alámbrica de 1.5 metros de cable, bastante bueno, no es mecánico, va a ser teclado de membrana. Por la parte del teclado vamos a encontrar el teclado gaming con conexión alámbrica y un ajuste de DPI que va desde los 1600 hasta los 3200 DPI con 6 botones. Esto es bastante bueno porque la mayoría de estos kits incluyen solamente 4 botones, o dependiendo del precio pues van aumentando los botones. Por acá hay las características de los headset y por aquí el diseño del mousepad, que no es bastante bonito, pero es bastante sencillo. Ahorita vamos a ver qué tal se ve. Por la parte de atrás de la caja igual encontramos la marca de este combo, encontramos también un poquito del diseño, la conexión USB y una pequeña reseña en distintos idiomas que vamos a encontrar. Y esto sería todo. Vamos a pasar a abrir el combo, vamos a retirar estos dos partes para poder abrir nuestra caja y checar qué es lo que nos viene adentro. Sinceramente, en cuanto a la caja, pensé que vendría un poco más acomodado, viene de esta forma. Ahora vamos a pasar con esta primera caja, que me imagino que sería el mouse. Vamos a pasar a sacarlo, y si es el mouse, vamos a pasar a retirar esto. Como vemos, bueno, pues es un mouse, no es tan pequeño, es un poquito grande, el cual bueno pues nos va a incluir los 6 botones, clic derecho, izquierdo, la ruedita, vamos a encontrar el botón de los DPI y estos dos botones que vamos a poder configurar. En cuanto al cable, es un tipo de cable que es como tipo agujeta, que nos va a resistir un poquito más, el cual pues se ve bastante bueno. Tiene un peso, no es muy ligero pero tampoco muy pesado, se ve que es bastante bueno. Ahorita vamos a probar cómo se desempeña. Vamos a sacar la siguiente parte que encontramos aquí. Esto son los headset, vamos a ver qué tal son los headset por este lado. Tiene una pequeña cinta y bueno, aquí ya los tenemos. Lo primero que saco es un tipo de adaptador que me imagino que trae doble entrada para conectar el audífono y el micrófono, para que sea un jack de 3.5. Me parece bastante bueno que lo traiga. La calidad de este no se ve que sea tan buena, se ve que es muy delgado y se puede romper fácilmente, pero se agradece que uno los incluya. Vamos a pasar con los headsets, que es lo más importante de aquí. Tiene una calidad pues plástica, esto se siente de plástico, pues que se puede romper fácilmente, pero como tal se sienten estas esponjitas bastante cómodas, no se sienten muy duras, lo cual nos puede dar una buena experiencia. Por la parte de arriba igual nos incluye este tipo de vinil en ambas caras. Este se ve cosido, se ven las costuras, pero nos puede resultar bastante cómodo. También nos incluye el micrófono, hay que probar también. Por este lado, este sería el diseño, la marca que vamos a encontrar, y el tipo de cable es el mismo que encontramos en los demás, tipo agujeta, el cual pues
nos va a hacer que nos resista un poco más. Encontramos este control de volumen, subir y bajar volumen, desde aquí lo vamos a poder controlar. La verdad se me hace bastante bueno porque no muchos headsets lo traen y eso se agradece bastante. Aquí bueno, pues encontramos la entrada del micrófono y de los headsets. Habría que probar a ver qué tan buena es la calidad de estos headsets, pero se ven pues dentro de lo que cabe y justo con el precio pues se ven bastante buenos. Habría que probarlo. Vamos a pasar a sacar el siguiente producto que encontramos dentro de la caja, que sería el mousepad. Este sería el diseño. Vamos a pasar a destaparlo para ver qué tal está esto. Este es el diseño del mousepad. Realmente se ve sencillo en cuanto al diseño, pero se ve bastante agradable, bastante minimalista. Se ve muy bueno la calidad. Por la parte de atrás tiene como este tipo de antiderrapante, lo que es muy bueno. Tiene unas costuras y se ven bastante buenos estos acabados de costura cosido con máquina. La verdad se ve bastante bonito, se ve muy bueno. Entonces me agrada bastante este mousepad. Se ve sencillo pero a la vez se ve bonito y nos ayudaría bastante. Ahora yo creo que por último lo que vamos a encontrar aquí en la caja sería el teclado. Vamos a pasar aquí a sacar el teclado por esta parte. Y por aquí vamos a encontrarlo, vamos a ver cómo se abre. Vamos a quitar esto por aquí. Se abre de esta manera. Y por aquí vamos a encontrar el teclado. Vamos a pasar a checarlo cómo sería. Vamos a retirar esta parte del plástico y pues aquí ya tenemos, como vemos, es un teclado. El teclado no es mecánico, es de membrana. Esto se ve bastante, como vemos pues no tenemos algún switch o alguna otra parte. Realmente bueno, pues por el precio no podemos esperar menos. Es un teclado RGB, el cual no tiene patrones, no se puede configurar de otra manera, simplemente tiene un diseño pues bastante bueno, el cual las teclas se escuchan pues de un plástico que es pues no muy bueno, pero pues se ve que cumple su función. Ahorita lo estaremos probando, pero es todo lo que nos incluye. Creo que en la caja vamos a pasar a ver qué más podemos encontrar. Y bueno, pues sería todo. Ya no encontramos nada en la caja, no viene algún tipo de manual instructivo. No sé qué pensar de eso. Bueno, no se necesita ser pues muy inteligente como para poder saber cómo funciona, pero algún manual o tipo de reseña del producto no viene. Así que bueno, pues vamos a pasar a ver cómo funciona. Ah, caray, eso sí me interesa. Y bueno, pues ya vimos un poco de lo que vamos a encontrar. Vamos a empezar por los headsets. Realmente tienen un material muy plástico que sí los hace un poco delicado, pero dentro de la calidad pues está bien dentro de lo que estamos pagando. Lo que sí es que vamos a tenerlo que tratar con cuidado. Lo que a mí me ha gustado es el tipo de goma que tiene este vinil por la parte de arriba para acá. Realmente te aíslan del ruido, pero sin lastimarte. Realmente funcionan bastante bien. El diseño pues sí es un headset que por el precio no podemos esperar más. Tienen un bonito diseño, pero vamos a ponérnoslo a ver por acá. También tiene un micrófono que realmente pues se puede deslizar sin ningún tipo de problema y volverlo a subir. Lo que sí me llama la atención es que está muy separado o es muy corto, por lo tanto no sé qué tan buen audio pueda salir. Lo que a mí me ha gustado es el tipo de material que tiene el cable, que lo hace más resistente y duradero. También el control del volumen es una parte increíble. Ahora, por otro punto, vamos a seguir con el mousepad que vamos a encontrar acá, que sería este. Es un mousepad pues bastante sencillo que vamos a encontrar. Es pues un diseño bastante sencillo, pero el color negro con rojo realmente resalta con el RGB y se ve bastante bien. Tiene un antideslizante que funciona de maravilla para que no estés jugando y el mouse se te corra o vaya para otro lado. Las costuras a mí me han encantado, que son con máquina y se ven bastante bien. No es muy grande ni muy pequeño este mousepad y por el precio yo siento que estamos recibiendo lo justo por ese lado. Ahora bien, vamos a pasar por otro punto que sería el mouse que vamos a encontrar en este kit. Es un mouse que nos puede dar hasta
3200 dpi. Yo sé que es de las cosas más importantes que podemos encontrar al momento de jugar el mouse, y realmente no es ni muy ligero ni muy pesado. Este mouse tiene 6 botones, lo cual la mayoría de kits o de combos que yo estuve buscando normalmente solamente te dan 4 botones, lo cual bueno, pues este sería un punto extra para este mouse que vamos a encontrar. Realmente pues a mí se me hace que dura bastante bien. El tipo de material del cable es el mismo, tipo de agujeta para que dure bastante este tipo de material. Ahora bien, por último, como último accesorio que nos incluyen en este es el teclado. Yo sé que no es un teclado mecánico, ni por el precio vamos a encontrarlo, ya que son carísimos los teclados mecánicos, pero si lo vemos funciona bastante bien. No es la mejor calidad, se siente bastante ligero. Este no se siente que sea de una calidad pues bastante buena, pero sin en cambio por el precio que estamos pagando yo siento que está bien. No podemos exigir bastante, no podemos cambiar el tipo de tonalidad o cualquier otra cosa en cuanto al RGB, pero funciona dentro de lo correcto. Por la parte de aquí atrás pues tiene unas pequeñas pestañas que si nosotros las levantamos pues podemos apoyarlos para tener un poco de más altura. Ojo, si esto no tiene un antideslizante, por lo cual pues si nosotros lo colocamos en una manera pues se nos puede deslizar de una forma pues así. Entonces estos son lo que vamos a encontrar. Yo sé que no es el mejor del mercado, ni por el precio lo va a llegar a ser, pero por lo que estamos pagando yo siento que realmente pues está bien. Estamos hablando de que cada cosa pues te saldría aproximadamente en 200 pesos mexicanos, que serían aproximadamente unos 10 dólares por esto que estás pagando. Así que bueno, pues por esta parte yo siento que está bien. No es el mejor kit gamer que vamos a encontrar, pero por el precio yo siento que está bastante correcto. Así que bueno, tú déjame en la parte de aquí abajo en los comentarios realmente para ti qué tal funciona, si te gusta este kit gamer que encontramos y por el costo y por lo que estamos recibiendo. Así que déjamelo por la parte de aquí abajo. También si quieres que empezamos a traer teclados mecánicos, ponlo en los comentarios. Así que bueno, pues para mí yo siento que vale la pena. Justamente cuando vamos iniciando no hay mucho presupuesto y debemos de comprar demasiadas cosas. Este kit quedaría perfecto, sobre todo porque es una muy buena opción y un buen precio. Yo siento que lo que estamos recibiendo, los headsets se escuchan bastante bien, el mouse funciona correctamente, el teclado y el mousepad a mí me ha gustado, es bastante sencillo pero funciona correctamente. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este video y nos vemos hasta el siguiente video.